Buen día, mi nombre es Hugo Estavillo, creo que la mayoría de ustedes ya me conocen. La idea de esta presentación es mostrarles todo lo referente al tema de la trazabilidad animal en Uruguay, por qué y para qué sirve y cómo tenemos que trabajar para llevarla correctamente en cada uno de los establecimientos. La palabra trazabilidad no existía en el idioma español y recién en el 2014 se la aceptó en la Real Academia de España, y más o menos la definición podría ser que es una herramienta que permite conocer la historia de vida de un animal registrado desde su nacimiento hasta su faena, muerte o exportación. O sea que en cada uno de los pasos vamos a poder saber cuál es la situación de ese animal. En Uruguay se dieron distintas etapas relativas a este tema. En 1730 se empieza a utilizar la marca fuego para identificar la propiedad de los ganados. En 1827 se empieza a utilizar la guía de tránsito para la movilización y la venta de los ganados. Acá estamos con dos puntos. En el primero se identifica. En el segundo punto se empieza a hacer una trazabilidad de los movimientos de los ganados. En 1973 se crea la Dirección Nacional de Contralor de Semovientes, que hace un control grupal de existencias y movimientos. Y en 1987 pasa a denominarse DICOSE, Dirección de Contralor de Semovientes, que agrega el control sanitario ganadero. Entonces, estas dos últimas etapas son las que permitieron que Europa nos aceptara hasta que empezáramos con la trazabilidad individual. O sea que la trazabilidad grupal va desde 1827 hasta hoy en día, que se sigue realizando. Empezamos por la identificación de los productores y de los establecimientos. Para ello se utiliza un número que tiene las siguientes cifras. Las dos primeras se identifican con el departamento en el cual está el establecimiento. Las dos segundas identifican la seccional policial en donde se encuentra el establecimiento. 4 números que son el número de la razón social del productor y un número verificador que lo determina DICOSE. El primero del departamento, si los dos son número, el productor tiene campo. Pero si son letras, el productor con semovientes sin campo. Entonces acá tenemos los números y las letras que corresponden a cada departamento, y hay que tener en consideración que cuando un productor sin campo tiene un DICOSE, por ejemplo para Artigas, no puede usar el mismo en otros departamentos. O sea que cada productor tiene que tener un número de DICOSE sin campo, o sea con letras, para cada departamento en especial. Entonces esto es muy importante porque se está controlando actualmente esta situación. Empezamos hablando de que el periodo se inicia con una declaración jurada anual que se hace al stock del 30 de junio de cada año. Entonces ahí tenemos el stock inicial con el que empezamos el periodo, y vamos a tener un flujo de animales que entran y salen del establecimiento hasta llegar a la declaración jurada anual del siguiente año. Entonces vemos que, por ejemplo, la guía papel junto a la guía electrónica puede llegar a sumar o restar animales, ya sea si se compra o se vende animales de ese establecimiento. Después puede haber muertes que restan animales del stock del establecimiento. Puede haber consumo interno que también resta al stock del establecimiento. Y pueden haber nacimientos que suman animales al establecimiento. Entonces, con este sistema realizamos la declaración anual de cada año con las existencias que tiene el establecimiento. Entonces es muy importante registrar todos estos eventos: nacimiento, movimientos con guía papel y electrónica, muerte, consumo, para saber exactamente cuáles fueron las entradas y salidas que nos van a dar el stock final. Ahora tenemos trazabilidad individual a partir del 2006 hasta el momento, que se generó por la ley 17.997 del 2 de agosto de 2006. Vamos a ver cuál es el esquema básico del sistema que se trabaja en Uruguay. Se tiene una base de datos, que es el SNIC, en donde se
almacenan toda la información y de donde se saca toda la información que necesitan los productores, consignatarios, el mismo gobierno. Y vamos a ver que tenemos los bovinos identificados que le envían información a la base de datos, los sitios, que puede ser un establecimiento de cría, puede ser el frigorífico, y los eventos sanitarios y de transporte. Toda esta información se va acumulando y entonces se tiene un banco de información para el trabajo de la producción ganadera. El proceso de trabajo lleva una serie de puntos que empiezan por la identificación del ternero. Después se registra el ternero en el sistema, en el SNIC, y después se empiezan a registrar los eventos que se realizan con o sobre el animal. Estos son la muerte y el consumo, la reidentificación, cuando se pierde el chip o una caravana, se le coloca un par de identificadores nuevos. Los movimientos que realiza ese animal, ya sea venta, compra, traslado, pastoreo, exportación, etc. Sanidad, por ahora se hace solamente la campaña de brucelosis, garrapata y tuberculosis. Faena, cuando van al frigorífico. Exportación, cuando llegan al puerto para ser exportados. Y después tenemos el cese de la trazabilidad de cada animal. Estos son los puntos que sigue la cadena de vida de todos los animales bovinos. Empezamos por la identificación del ternero. Se utiliza una caravana visual y un chip electrónico, los dos que van uno en la oreja izquierda va la caravana y en la oreja derecha va el chip. En el chip tenemos un número, unas cifras alfanuméricas que empiezan con la letra A, identificando que es un animal. Después tenemos el código país, que está determinado para cada país según un código internacional. En el caso de Uruguay es 858. Y el segundo 0 después de la A determina la especie del animal. Posteriormente al código de país hay 12 cifras, de las cuales se van a utilizar las últimas para la identificación individual de cada animal. Lo importante cuando se va a colocar la caravana es tener presente que deben estar lo más cerca de la cabeza, evitando el pliegue de la oreja, y entre los dos cartílagos, porque estos cartílagos son duros, pero además llevan un paquete vasculonervioso que si lo lastimamos al colocar la caravana puede sangrar y provocar o una infección o aumentar la posibilidad de que se coloque una miasis. ¿Cuáles son los puntos críticos de este trabajo? El material con el que se trabaja, la instalación de trabajo, se recomienda siempre usar cepo, la higiene, porque cuanto más controlemos la higiene, menos van a ser la infección y la posibilidad de bicheras. El entrenamiento de la persona que va a colocar la caravana y llevar un registro adecuado de esta identificación. Acá vemos en un animal, vemos el cartílago de abajo, el cartílago de arriba y el pliegue de la oreja. Entonces, en esta cruz es donde se debería colocar la caravana. Acá tenemos dos ejemplos. En el animal colorado está correctamente colocado el chip y en el animal negro ven que está demasiado afuera, por lo cual es más fácil de engancharse y perder ese identificador. Después hay que registrar el ternero en el sistema, que se puede hacer por un formulario papel que se envía por correo o se puede hacer directamente en el usuario del productor en la página del SNIC. Entonces, en el caso del productor, vamos a registro en línea y entonces vamos a poder confeccionar esta constancia de registro electrónico en donde me van a aparecer los animales identificados, me van a aparecer las caravanas que fueron destruidas y me van a aparecer las caravanas que se usaron para una reidentificación de un animal que perdió su identificador. También se puede hacer en papel. En este caso, el productor tiene que llenar todos los datos con lapicera y enviarlo por correo, por lo cual demora bastante más que el registro electrónico. Bueno, para empezar a trabajar con los eventos en el animal, como vimos, tenemos al animal con el chip electrónico
y tenemos un lector. Como el chip es pasivo, no tiene energía, necesita que el lector le envíe esa energía para activarlo y en ese momento el chip le envía el número al lector, quien lo almacena en su memoria. Posteriormente, por cable o por Bluetooth, este lector se comunica a una computadora en la cual se puede utilizar el mismo software del lector o algún software especializado para procesar los datos y después se puede comunicar por internet para enviar la información al SNIC o para enviarla a otro productor o para enviarla a algún programa de gestión o a algún funcionario que procese estos datos. Usamos la página del SNIC con un usuario y una contraseña y vamos a registrar eventos. Uno de ellos es la muerte de los animales, otro es cuando pierden uno de los identificadores y el otro es el consumo interno de animal. Entonces en la página tenemos que ir a actualizar datos del animal y como ven podemos incluir la fecha, el propietario, el número de la caravana y definimos si es muerte o consumo, extravío o robo o reidentificación. Vamos a hablar un poco ahora del movimiento de ganado. Conviven dos sistemas desde el 2006 actual. Uno es la trazabilidad grupal y otro es la trazabilidad individual. En la trazabilidad grupal se usa la guía de propiedad y tránsito en papel, en formato grupal, y aquí se registra, se dibuja la marca a fuego del establecimiento. En la trazabilidad individual tenemos primero un preembarque, que es la autorización para mover animales de ese establecimiento, y después la guía de movimiento electrónica, que viene en formato individual. Están identificados los animales uno a uno. La guía papel, vamos a ver cuál es el proceso de trabajo con la guía papel. Tenemos que hay un remitente que envía el ganado y hay un destinatario que lo recibe. Entonces el remitente genera las 4 vías de la guía, que es original, duplicado, triplicado y cuadruplicado. En ese momento se entrega a la comisaría de la misma seccional en donde está el establecimiento, se sella, la comisaría sella los documentos, devuelve el cuadruplicado al remitente y quedan pronta el original y el duplicado para que el transportista lo lleve junto con el ganado, y el triplicado es entregado a la comisaría y queda almacenado allí. Cuando llega el camión o el transporte al destinatario, entrega el original y el duplicado. Entonces se entrega, el destinatario lleva a la comisaría el original y el duplicado y la comisaría sella los documentos y le devuelve el duplicado al destinatario. Este punto se puede hacer en cualquier comisaría, no es necesario hacerlo en la misma comisaría de la seccional. O sea que aquí podemos hacerlo en cualquier seccional que esté habilitada y que selle las guías de tránsito. Después la policía almacena el original y entonces envían tanto el triplicado como el original, van a DICOS SNIC y allí se procesan para mantener la información de este movimiento. La guía electrónica tenemos que tener en cuenta, para realizarla, tener primero en cuenta los datos de la guía papel. Se solicita el preembarque y se realiza la lectura de los animales a mover. En el momento del preembarque nos van a entregar un código de autorización que después se va a colocar en el código de autorización como se ve en la imagen. Recién ahí se pueden mover los animales y se genera la guía electrónica. Tenemos que tener presente que el código de autorización tiene 7 días de validez para confeccionar la guía electrónica. O sea que si nosotros, desde la fecha en que solicitamos la autorización, realizamos con posterioridad a los 7 días o queremos realizar con posterioridad a los 7 días la guía electrónica, no vamos a poder porque ya está anulada. En cambio, si antes de los 7 días no vamos a utilizar o no vamos a hacer ese movimiento, podemos anular esa guía y volverla a usar en otro momento. Vamos a hablar ahora de recepción de ganado en el establecimiento. Al recibir el ganado,
vamos a recibir la guía papel, que tiene que ser igual a la guía electrónica, igual a los animales recibidos, cantidad y categoría, y igual a la factura si es que existe. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que revisar al recibir el ganado? Los números de DICOSE que estén correctos, la cantidad y categoría de animales, fecha de emisión de la guía papel, código de autorización, sello policial de salida, observaciones del remitente. Entonces, en ese momento recibimos el ganado y ¿qué tenemos que realizar? El responsable de recibir ganado debe completar las planillas correspondientes, sellar el original y el duplicado en la comisaría, para lo cual tiene un plazo de 6 días de recibido el lote. El original queda en la comisaría, el duplicado se archiva junto con los otros documentos que se hayan recibido en conjunto. Enviar los documentos archivados a la oficina. Vamos a ver algunos ejemplos de las guías para ver qué es lo que tenemos que revisar. Primero, la serie y número de guía. Después, cuál es el tipo de operación, si es venta de consignación, venta, etc. Después, si es con o sin cambio de propiedad. Después, controlar los números de DICOSE y las razones sociales, en los 4 casos. Después, controlar la cantidad y categoría de animales. La marca, si es que viene la marca, tiene que venir una marca con su número de registro. Después el código de autorización, si está correcto, si está bien escrito. La fecha de confección de la guía. Acá debería estar la vacunación antiaftosa, determinando la marca, la serie y la fecha de vacunación. Y el número de cédula o el número de identidad y la firma de quien firmó esta guía. En el lado de atrás de la guía debemos primero ver los datos de transporte, si están completos, si están correctos, y después observaciones del remitente. En observaciones del remitente se pueden colocar todas las correcciones que se tienen que hacer a alguno de los puntos anteriores a este punto. En este caso, por ejemplo, después tenemos que ver si no hay ninguna inspección en ruta que esté firmada. Y después tenemos que ver que en la llegada a destino, colocar la fecha de llegada a destino y llevarla a sellar por la comisaría. En el caso de observaciones del remitente, lo agrandé un poco, se ve borroso, pero en este caso, por ejemplo, hubo una modificación de los DICOSES intervinientes en la guía. ¿Por qué es importante mirar este punto? Porque si no lo observamos, si hay alguna modificación, vamos a considerar los datos que están en el otro lado de la guía y vamos a provocar un error en el movimiento de esos ganados. Por ejemplo, también podemos hablar de que en el corral tenemos esta guía, la cual está completa, y después tenemos esta otra guía que no tiene el tipo de operación y no tiene si es con cambio o sin cambio de propiedad. Esto hay que controlarlo y avisar cuando suceden estas cosas. Cuando esa consignación, o sea, el ganado queda en el corral o queda en el campo, pero a consignación a nombre del escritorio, vamos a tener en el DICOSE B justamente el número de DICOSE del consignatario y la razón social del consignatario. Esto es importante saberlo para después controlar el cambio de propiedad hacia la empresa. Tenemos que ver que diga consignación y vemos el número de DICOSE y la empresa del consignatario. Vamos a ver algunos ejemplos de errores que se cometen o que tienen las guías cuando nosotros las recibimos. En este caso, la guía va a Marepa y va al DICOSE físico también de Marepa. Fíjense que el número de DICOSE que tiene, hay un error y vamos a marcarlo en los dos casos. La terminación es 8.6 en los dos casos y vamos a ver que lo correcto es que termine en 6.8. O sea, acá cruzó los números, la persona que escribió, lo más probable que fuera disléxico y cambiara, en vez de poner 6.8 puso 8.6. Muy importante controlar esto porque después, si no, los datos van a quedar en forma equivocada.
Otro ejemplo es que acá la guía dice que el total de vacunos son 17, pero en observaciones del remitente escriben que queda uno en el lugar de origen por falta de capacidad en el camión. Entonces, si ustedes van a ingresar esta guía, deben contar 16 animales, pero deben ver atrás que se le resta uno a los 17 anotados adelante. Otro caso es este. Vean que los números de DICOSE B y D, el B es el OO 1608212 de Marepa y el lugar físico es el 111027668 de Marepa. Entonces, si vamos a ver a la guía electrónica, nos fijamos que el DICOSE B corresponde a Gladenur. O sea que acá hay un error en la guía papel o en la guía electrónica que debemos corregir para que quede la propiedad de ese ganado en forma correcta. ¿Qué tenemos que controlar cuando recibimos el ganado? Tomarse el tiempo necesario. Los camioneros siempre están apurados, entonces hay que considerar que si bien tenemos que trabajar rápido para que ellos puedan seguir su trabajo, también tenemos que tomarnos el tiempo para que nuestro trabajo quede bien realizado. Debemos recibir la documentación y revisar. Duplicado de la guía papel, original de la guía papel, guía electrónica si viene o no viene acompañando la papel, despacho de tropa si es necesario o no, contar los animales y corroborar la categoría, enviar datos enseguida de la recepción a Hugo Estavillo por WhatsApp, Messenger, email o llamada por teléfono. Leer los animales recibidos y enviar diariamente las lecturas a Hugo Estavillo de los animales recibidos ese día. Entonces vamos a resumir qué debemos revisar al recibir los animales y qué se le debe enviar a Hugo Estavillo. Revisar los números de DICOSE que estén correctos, la cantidad de categoría de animales, la fecha de emisión de la guía papel, el código de autorización, sello policial de salida y observaciones del remitente. Enviamos a Hugo Estavillo la serie y número de guía. Si es una consignación, el nombre del consignatario y el número de DICOSE, la cantidad y categoría de animales, observaciones. Se le envía al 098-944428 o al email he@trasur.com.uy. En el caso de la consignación es muy importante la información porque después tenemos que controlar que se nos pase la propiedad a la empresa. Vamos a ver ahora el control de salida, cuando sacamos animales ya sea para el barco, para otro corral o para entregar los refugos a los escritorios. Tomarse el tiempo necesario por el tema de los camioneros, ya lo comentamos. Documentos a revisar. Datos en guía papel que estén ok, contar los animales y corroborar la categoría. En el caso de que quede algún animal, ya sea porque no entra en el camión, anotarlo en observaciones del remitente y anotar el número de caravana del animal que quede para saber qué animal tenemos que sacar de la guía electrónica. Controlar que los números de DICOSE A y C están correctos. Si no están escritos, pedir que anote los datos del camionero y del camión. Es muy importante que lo anoten en el momento de levantar el ganado, porque de ahí en adelante pasan a ser los responsables de ese lote de animales. Leer los animales entregados y enviar los datos enseguida de la salida a Hugo Estavillo por WhatsApp, Messenger, email o llamada. ¿Cuál es el proceso de la documentación de salida? Completar las planillas correspondientes que se llevan en cada establecimiento, sellar se sella el original, duplicado, triplicado y cuadruplicado en la comisaría. En este caso, muchas veces los camiones se llevan las 4 vías, el original, el duplicado, el triplicado y el cuadruplicado para sellarlos en la primer comisaría que les quede de camino. Entonces acá es importante que se asegure que el cuadruplicado va a ser recibido en el puerto en el caso de que se hace allí o en el consignatario si es una devolución, y esos cuadruplicados se deben recuperar porque si no tenemos un problema de documentación que es muy importante. El triplicado queda en la comisaría y el cuadruplicado se archiva junto con los otros documentos que se hayan recibido en conjunto.
Enviar a la oficina cada 15 días todos los documentos archivados. Y en este caso hablo de toda la documentación de los animales que llegaron y toda la documentación de los animales que salieron del establecimiento. Cuando vamos a hacer una venta de ganado, debemos controlar que la guía papel sea igual que la guía electrónica, sea igual a los animales vendidos y sea igual a la factura de venta. Todos estos documentos deben coincidir y si en el caso de que alguno no coincida, debemos ver cuál es el que realmente tiene los datos correctos. ¿Cuáles son los tipos de movimientos que podemos tener en cada uno de los establecimientos? Tenemos entrada y salida de animales. Dentro de las entradas tenemos compra directa, compra por consignación, traslado de otro corral o campo de la empresa y nacimientos en el caso de que hubiera. Y en las salidas tenemos hacia el barco, traslados a otro corral o a campo de la empresa, devolución de refugos y muertes en el corral. Es importante no hacer ningún movimiento sin guía. Esto es fundamental porque si no hacemos la guía perdemos el control de los animales que entran y salen de cada uno de los corrales y esto puede provocar problemas de errores en el stock del establecimiento y de repente no poder explicar cuando nos falta ganado en un control de los cuales se van a empezar a hacer de aquí en adelante en cualquier momento para ver si la cantidad de animales es correcta en cada uno de los corrales. Tenemos que ver estos puntos que son importantísimos. Quien entrega ganado es responsable del cuadruplicado de la guía. O sea que si queda en su propiedad debe sellarla y enviarla a la oficina. Ahora, si no queda en su poder, por ejemplo, va con todas las guías al barco o se las lleva todas el consignatario, es responsable de, primero, anotar hacia dónde va el cuadruplicado y es responsable de seguirle la pista a este documento. Quien recibe ganado es responsable del duplicado de la guía. Es quien debe solicitarlo, sellarlo y tenerlo para archivarlo y enviarlo a la oficina. Y en el caso de la devolución de refugos, si salen con la guía del consignatario, se debe anotar la serie y el número de la guía, cantidad y categoría de animales, el número de DICOSE y el nombre del consignatario. Esto también es importante porque estos animales salen de la concentración y si no sabemos quién lo llevó y hacia dónde lo llevó, nos queda la duda de qué pasó con ese stock de ganado. Se termina, ahora, cuando vamos al barco, cuando empezamos a trabajar para enviar animales al barco, se termina la carga del barco y en ese momento, en el corral, debemos enviar a la oficina todos los documentos relacionados a la carga del barco, incluyendo las guías utilizadas y las no utilizadas, lo antes posible, porque las guías que no fueron utilizadas se puede anular el preembarque y pueden volverse a usar, evitándole mayores costos a la empresa y teniendo un stock de guías siempre a la mano. Leer los animales que quedaron en el corral después de enviar todo al barco, enviar lectura a Hugo Estavillo, informar las devoluciones a realizar, o sea que se tienen que tener identificados todos los refugos, todos los animales que se van a devolver a los consignatarios. Bajar todas las lecturas de los lectores a una computadora y vaciar el lector. O sea que siempre lo ideal es trabajar con el lector vacío para comenzar el envío de animales a un barco. Y el corral debe quedar vacío después que el barco se fue. La rutina mensual que debe tener cada uno de los responsables de los corrales es que las muertes se recoge el chip y o la caravana y se anota en una planilla. Si se reidentifica algún animal, se anota el chip o la caravana retirada y el juego de caravanas colocados. En el caso de que se consuma un animal, también se anota cuál fue. Si hay un nacimiento en el predio, se identifican los terneros y se envía la planilla de campo a Hugo Estavillo. Las actividades de cada mes se envían en los 3 primeros días del siguiente mes a Hugo Estavillo. Esto es muy importante porque esta información la tenemos que tener inmediatamente finalizado el mes. O sea que tienen que enviar todo lo que es muertes, consumo, reidentificación, nacimientos,
entradas, salidas, todo lo que se suceda con el stock de los animales. Por consultas, al final pueden comunicarse conmigo al celular 098 94 4428 o al email he@trasur.com.uy. Es importante que hagamos un trabajo en equipo para que, por un lado, las cosas salgan mejor, tengamos un trabajo más fácil, porque si llevamos un control importante, vamos a evitar los errores, vamos a evitar que tengamos que leer más de una vez los animales, y entonces este trabajo en equipo requiere que todos hagamos los procesos de la misma forma y todos participemos en las consideraciones o recomendaciones para mejorar este sistema. Así que bueno, quedamos a las órdenes para cualquier consulta y empezamos a trabajar esto en equipo y nos estamos viendo en algún momento que voy a visitar todos los corrales. Buen día, que pasen bien.